Hola, mi nombre es Angélica Camero y pues, en este caso les voy a hablar un poco acerca de los métodos de conservación, los cuales son la refrigeración, la congelación y otro método que es la ultracongelación. Bueno, un poco de historia dice que en los primeros tiempos, sí, el hombre ha estado interesado en poder conservar sus alimentos. Entonces lo hacía usando agua y hielo para detener su descomposición y preservar para el futuro las presas cazadas para cuando la caza era difícil, ¿sí? Entonces, en la prehistoria almacenaban sus alimentos en el fondo de cavernas o cuevas de hielo, como lo muestra la imagen. A pesar de la creciente investigación y desarrollo de métodos de conservación, la congelación y los tipos de congelación pues, más avanzados, como los vamos a ver, son los más utilizados. ¿Listo? La refrigeración y congelación son técnicas de conservación ampliamente difundidas en la industria alimentaria, como les venía comentando, que reducen al mínimo los procesos de degradación por microorganismos y enzimas. Para que la conservación de los alimentos por el frío sea eficaz, deben pues, respetarse ciertos aspectos básicos, ¿cierto? Entonces son partir de un producto sano y de calidad, aplicar el frío tan pronto como sea posible y mantener la acción de frío de forma constante y el grado adecuado. La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De manera general, la refrigeración se enmarca entre -1 grado centígrados y 8 grados centígrados. La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos, específicamente los termófilos y muchos mesófilos también. Y además, la refrigeración encuentra gran aplicación en la elaboración de comidas preparadas en los cuales se aplican cocción, ¿sí? Entonces, se genera la cocción y el enfriamiento debe ser de inmediato o luego de que al menos este se enfríe, ¿no? En este punto nos hacemos una pregunta y es cómo conservar bien los alimentos en refrigeración. Entonces las recomendaciones de refrigeración son, por ejemplo, distribuir bien los alimentos dentro de las cámaras, lo cual es un factor bien importante. Otra es que los alimentos deben protegerse de posibles contaminaciones mediante envases cerrados o envueltos en film, inclusive también pueden envolverse en papel de aluminio. De esta forma, al mismo tiempo conservaremos mejor sus propiedades. Por otro lado, es preferible situar los alimentos con mayor riesgo sanitario en la parte superior y los de menor peligro en las partes o baldas inferiores, reduciendo también el riesgo de contaminación cruzada por goteo. A continuación vamos a revisar también un cuadro donde nos muestra los productos que se conservan bajo este método y la cantidad de tiempo que estos podrían conservarse también. Entonces, teniendo en cuenta los grados centígrados de 0 a 8 y un rango de tiempo de 5 días, entonces nos dice que el pescado fresco limpio nos puede durar 2 días, la carne picada 2 días, la carne y pescado cocido 3 días, carne cruda bien conservada 3 días, envase de leche abierto 4 días,
postres caseros hasta 4 días, verdura cocida hasta 4 días, verdura cruda y conservas abiertas hasta 5 días. En el caso de los huevos pueden durar hasta 2 o 3 semanas. Y lácteos y otros productos con caducidad, lo que indique el envase. Sin embargo, algunos de los patógenos capaces de multiplicarse a temperaturas de refrigeración son las aeromas, que se pueden dar en pescados, mariscos y agua, el Listeria monocytogenes, que puede presentarse en queso fresco, embutidos, carnes y leche, o la Yersinia enterocolítica, en los productos cárnicos como el cerdo. En la congelación es bien conocido porque es un método de conservación que puede afectar las características organolépticas y por consiguiente la calidad de los productos alimenticios, ¿sí? Sin embargo, la efectividad de este método se relaciona con la disminución de la actividad fisioquímica y bioquímica del alimento, la disminución de reacciones enzimáticas y no enzimáticas, ¿cierto? Y esto se da debido a la formación de cristales de hielo que modifican la disponibilidad de agua y evitan que se favorezcan las reacciones deteriorativas. Y por último, pues ya sabemos, las temperaturas que se manejan son por debajo de menos 18 grados centígrados, para que se evite el crecimiento microbiano por ese lado. ¿Listo? Los pasos o etapas de la congelación son 3, son el subenfriamiento, la nucleación y por otro lado también tenemos la cristalización. Entonces por subenfriamiento conocemos que es el enfriamiento del producto de su punto de congelación para que comience la transformación de líquido a sólido, lo que quiere decir que se debe pasar de una barrera energética antes de que ocurra el proceso de cristalización como punto inicial de la congelación. Por otro lado está la nucleación, que es el agrupamiento de átomos en fase líquida en un núcleo estable pequeño. Este se divide en 2 procesos, homogéneo y heterogéneo. Homogéneo es espontáneo y requiere de mayor sobresaturación, y heterogéneo es catalizado por la presencia de superficies sólidas. Sin embargo, tenemos otro que es la propagación de cristales, ¿cierto? Que este consiste en la incorporación de nuevas moléculas al núcleo para que éste se vuelva estable. Y la última etapa de congelación es la de cristalización, la cual se inicia cuando las condiciones son apropiadas para que se produzca la agregación de un grupo de moléculas en una partícula diminuta, la cual se conoce como núcleo de cristalización. Además, tenemos 2 sistemas de congelación, ¿cierto? Unos que son los mecánicos y los otros que son los criogénicos. Dentro de los mecánicos, que están compuestos por un refrigerante que se evapora, ¿cierto? El cual absorbe el calor. Están los de congelación por contacto, congelación por inmersión, túneles de congelación de aire frío, congeladores de cinta sin fin en espiral y congeladores de lecho fluidificado. El primero consiste en una serie de placas metálicas huecas dispuestas
de manera horizontal y vertical. Por estos espacios es por donde pasa el líquido refrigerante, entre las que se colocan los productos para congelar. En los de congelación por inmersión, la congelación se consigue sumergiendo el producto en un líquido a temperatura inferior a 0 grados centígrados. Y en los túneles de congelación de aire frío, los productos se congelan al pasar por un túnel en el que se produce una corriente de aire frío. Los congeladores de cinta sin fin en espiral son pues en realidad túneles de congelación por chorro de aire modificados, en los que la cinta sin fin discurre en el interior del congelador de abajo hacia arriba, perdón, y la trayectoria es en forma de espiral. Y por último tenemos los congeladores de lecho fluidificado como parte de los mecánicos, y estos presentan una variante en los túneles de congelación por chorro de aire, en los que el alimento en una capa de 20 a 130 milímetros sobre una bandeja o cinta sin fin perforada se fluidiza mediante un chorro de aire de menos 25 grados centígrados a 30 centígrados, y la velocidad promedio es de 2 a 5 minutos. Y dentro de los sistemas criogénicos, estos pues, se caracterizan porque el refrigerante o fluido criogénico cambia de estado gracias al calor que absorbe el producto que se congela. Este también es llamado o conocido como ultracongelación, es decir, vamos a hablar del último método de conservación que me compete, que es el de ultracongelación. Los productos congelados bajo este método son aquellos que están sometidos a un proceso de congelación rápida, ¿cierto? En cuya ejecución sufren un enfriamiento brusco para alcanzar rápidamente la temperatura máxima de cristalización en un tiempo no superior a 4 horas. Esta es la estabilización térmica del alimento a menos 18 grados centígrados o inferior, ¿cierto? El equipo de ultracongelación son congeladores criogénicos, los llaman, que contactan directamente con los alimentos. Es por ello que los fluidos deben ser lo bastante inertes como para no ceder a los alimentos, a sus componentes, porque sería inaceptable pues, que se generen modificaciones, ¿cierto?, dentro de la composición de los mismos, o alteraciones en sus características organolépticas. Sin embargo, pues existen unas ventajas al usar este método, y es que hay un menor gasto en la instalación en comparación con otros sistemas que hacen parte de los mecánicos que hace poco los había mencionado. Los equipos utilizan menos espacio físico, hay una reducción en las pérdidas de peso del producto por deshidratación, y además hay menor consumo energético. Los productos que mejor se conservan bajo los métodos de congelación y ultracongelación son los siguientes: frutas, hortalizas, carnes y aves, mariscos, crema y mantequilla, helado, pasteles y masa para panadería, y por último pan. ¿Listo? Esta información, ¿cierto?, señalada en el cuadro, indica que los alimentos que presentan menor tiempo de vida son, como podemos ver, los mariscos, el helado, el pan, y por el contrario,
Los alimentos que tienen mayor duración son las frutas, las hortalizas, las carnes y las aves. Por último tenemos unas conclusiones, son pocas, pero pues son basadas en lo aprendido. Y una conclusión es la rapidez con la que un alimento se deteriora. Está en función de la temperatura a la que está expuesto. Por otro lado, los métodos de preservación vistos garantizan la inocuidad de los alimentos, así como el mantenimiento de la calidad sensorial y organoléptica de los mismos. Y por último, uno de los grandes beneficios de la ultracongelación es que permite a los usuarios disfrutar de los alimentos, por ejemplo, de temporada, ya que hoy en día se trabaja en muchos conceptos de restaurante bajo estos alimentos y los podríamos tener por mucho más tiempo.